Muy buenas tardes y bienvenidos todos los que nos seguís en esta sesión desde LinkedIn y YouTube a esta primera sesión del Alumni Learning Program, la primera sesión del programa de continuidad del IES. Quisiera, para empezar, saludar de una forma muy cordial a nuestro buen amigo José Manuel Campa, profesor de esta casa y, como sabéis, presidente en los momentos actuales de la Autoridad Bancaria Europea, con sede en París. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo creo que esto no es invitación, es decir, iba a decir que estás en tu casa, pues, ya sabes que como profesor de esta casa, pues te tratamos así, de manera que tienes todo mi respeto como presidente de la European Banking Authority, pero al mismo tiempo todo mi afecto como colega y el afecto de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Advertiros a todos los que lo estáis siguiendo que la sesión va a quedar después inmediatamente disponible en nuestra página de LinkedIn. Nada más terminar la sesión ya la tendréis disponible. Y deciros también que esperamos vuestras preguntas que podéis ir formulando a lo largo de esta sesión. No necesitáis esperar al final para formular vuestras preguntas. Van a ir entrando y vamos a tener conocimiento de ellas a medida que vayan apareciendo las preguntas en nuestro sistema. Bien, creo que sería bueno el que nos refiriéramos esta tarde en la hora que tenemos, es muy poco tiempo realmente para un tema tan importante, pero creo que sería bueno que nos refiriéramos a tres cosas. A mí me gustaría dedicar unos minutos para empezar para hablar de la European Banking Authority y que nos contara José Manuel exactamente qué es lo que hacen allí en París. La Autoridad Bancaria Europea suena muchísimo y la idea es en qué medida y cómo ejercen esa autoridad y hasta dónde llega, ¿no? Después, quizá podríamos referirnos a la situación actual de la economía europea y a las perspectivas post-COVID y a lo que están haciendo los organismos europeos para ayudarnos a salir y en qué medida esto es suficiente o no. Luego, en tercer lugar, a mí me gustaría que entráramos ya en temas más concretos de banca. No os preocupéis, vamos a hablar de fusiones de banca también. Ya me han dicho algunos, ¿y hablaréis también de la fusión en España? Bueno, le preguntaré a José Manuel Campa sobre esa cuestión. Pero hablar de banca en tercer lugar. Y luego, pues, dejar unos minutos por si ha quedado alguna cuestión y alguna de las cuestiones vuestras sin atender. Esto sería un poco el propósito de esta sesión, si os parece. De manera que vamos a empezar con ello. Quizá la sesión podríamos desarrollarla de manera que, a ver, como yo tengo fama de preguntón y José Manuel tiene fama de respondón, pues quizá podríamos hacerlo de manera que yo pregunte y José Manuel responda, pero también estoy dispuesto a responder si alguna vez él pregunta o vosotros preguntáis. Pero este sería el tono general, por tanto, de la sesión. Bien, pues vamos ya sin más a los temas que habíamos anunciado. De manera que, José Manuel, buenas tardes. A mí me gustaría, sí, preguntarte cuál es la misión, cuáles son las competencias, cuáles son los cometidos de la Autoridad Bancaria Europea y hasta dónde llegan sus resoluciones, qué tipo de resoluciones emanan de la Autoridad Bancaria Europea y cuál es tu papel en todo ello. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por preguntar también. Ya te he dado las gracias por invitarme, aunque por supuesto que me siento en casa, pero también por preguntar sobre la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, que yo creo que, como tú dices, suena a lo mejor un poco abrumador el nombre, pero es relativamente sencillo lo que hace, ¿no? En primer lugar, somos una agencia de la Unión Europea. Somos parte de las instituciones de la Unión Europea, dependemos formalmente de la Comisión, que como sabéis es, digamos, por una forma, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Y tenemos un mandato que básicamente se limita al sector bancario, que no exclusivamente, también tenemos un mandato sobre, por ejemplo, las actividades de sistemas de pagos dentro de la Unión Europea, y se centra en tres aspectos.
Uno es establecer una regulación única a nivel de toda la Unión Europea, ¿no? Sabemos, sobre todo en España, que estamos dentro de una supervisión única dentro de la zona euro, que es un subconjunto de países dentro de toda la Unión Europea de 27, pero dentro de la Unión Europea de 27, en el sector bancario, hay lo que se llama básicamente la regulación única financiera. Y el desarrollo de esa regulación de toda esa normativa, pues se le encarga a la EBA. Con lo cual, mantener esa normativa vigente es un primer aspecto. El segundo aspecto, que quizás es porque es más análisis de sensibilidad y de estabilidad del sector bancario de Europa para asegurarse que no hay vulnerabilidades o por lo menos que no hay riesgo sistémico. Y en este sentido, la EBA hace unos test de estrés de la banca cada 2 años, donde se analiza en un escenario, digamos, hipotético, negativo, de recesión del conjunto de la Unión Europea, pues cuál sería el comportamiento y la robustez de los distintos bancos, y después esto es utilizado por los supervisores para hacer su supervisión diaria de cada una de estas entidades. Y después el tercer aspecto que tenemos, la tercera competencia más importante, es actuar de mediador entre distintos supervisores nacionales dentro de la Unión Europea en caso de que haya divergencias entre ellos en la aplicación de alguna normativa, pues, a un banco en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos, el contexto de España, pues si un banco que está bajo la supervisión del SSM, que está dentro del Banco Central Europeo, como sabemos, ¿no? Tiene alguna actividad en otro país que no está dentro de la zona euro, pues Bulgaria o en Rumanía o en Polonia, y hay alguna diferencia en la interpretación con la autoridad nacional, pues esa mediación entre esas dos autoridades es una competencia nuestra. Entonces, esas son las 3 competencias principales en lo que trabajamos. Estamos basados en París. La agencia se creó en el año 2010, con sede en Londres. Fuimos uno de los primeros consecuencias tangibles, porque una vez que se tomó la decisión de que el Reino Unido salía a del Reino Unido, pues la EBA tuvo que moverse. Y entonces lleva instalada aquí en París desde junio del año pasado. Ya. Pero luego tenemos también el Banco Central Europeo con el mecanismo único de supervisión y con el mecanismo único de resolución, y tenemos el Parlamento Europeo y, por supuesto, la propia Comisión de la que tú dependes, o la que depende la European Banking Authority. Y todo eso, ¿cómo se armoniza? No tenemos demasiados organismos y demasiado. Y ahora yo me pongo en el papel de un banco, y todo eso no es un tinglado demasiado complejo. Es complejo, pero te voy a hacer la analogía. Tiene una complejidad que no es distinta de la complejidad que existe dentro de un país en concreto, y además tiene la complejidad adicional que tú no has añadido, que están las autoridades nacionales y las internacionales, ¿no? Para entendernos, por ejemplo, ¿no? Pues la Comisión es como el Gobierno de España. Nosotros somos como el arma regulatoria del Gobierno de España, que hace los decretos, leyes y las circulares, que en España eso reside entre el Ministerio y el Banco de España. Después, el Banco Central Europeo es como el Banco de España, con autoridades de supervisión, y el Single Resolution Board es como el fondo, que también existe en España, ¿no? El Fondo de Resolución Bancario. Esas instituciones, pues más o menos se reproducen en todos los países y también a nivel europeo, ¿no? Entonces, también una parte importante de nuestra labor es la interacción no solo con las autoridades europeas, el Banco Central Europeo y el Single Resolution Board, sino también con las autoridades nacionales. De hecho, por ejemplo, mi órgano de gobierno, el Consejo de Supervisión, está formado por los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea, de sus autoridades, generalmente pues un representante de la autoridad de supervisión de esos países, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, el representante viene del Banco de España. Y tú dirías que con todo eso vamos avanzando seriamente hacia un single rule book, hacia una regulación única para toda Europa. ¿Estamos avanzando hacia eso de verdad? Sí, sin lugar a dudas vamos avanzando. Una de las debates, y hacia donde tú apuntas en cierta medida, y yo creo que es un debate que es válido tener, es que a lo mejor vamos avanzando construyendo demasiada normativa, ¿no? Porque parte del reto que tenemos a veces es que para construir una forma de operar única, dada que hay muchas distintas visiones dentro de los 27 países o tradiciones culturales, a veces requiere que paradójicamente tengan que escribirse normas más detalladas, para evitar que la interpretación y la aplicación de esas normas lleve a desviaciones sustanciales. Y es verdad que a veces este Single Rule Book a nivel europeo es más detallado
de lo que hubiera sido, por ejemplo, en el Código Nacional de un país, se le hubiera a lo mejor dado más discreción a la autoridad competente, bien sea la de supervisión o la de resolución, en la aplicación de esas normas. Con lo cual ahí hay una tensión subyacente siempre entre el grado de detalle con el que se escriben las normas para tener una mejor predecibilidad en la aplicación de las mismas. Ya. Pues ya nos ha caído una pregunta de Fernando Moroy sobre ese tema, que nos pregunta cómo se delimita entonces la parte regulatoria de la EBA, la tuya, y la propia del Banco Central Europeo, la parte regulatoria. El Banco Central Europeo básicamente no tiene muy pocas competencias en el ámbito de regulación, sobre todo en el ámbito de regulación de la supervisión bancaria. Tiene muchas competencias en el ámbito de la regulación y la ejecución de la política monetaria. Pero en la parte de la supervisión del sistema bancario, la regulación se establece por la EBA y el Banco Central Europeo lo que tiene es que ejecutar esa regulación y supervisar los bancos de acuerdo con esa normativa que se ha creado. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Ya veo que no te aburres, no te da tiempo a aburrirte con todo este tema en París de ninguna manera. Mucha suerte, porque además tu suerte será la nuestra también, la del sistema bancario, y muchas gracias por los esfuerzos que estás haciendo. Pero si te parece, cambiamos ahora de tema. Vamos a pasar, dejar un poco la parte institucional y hablar un poco más de la economía, ¿no? De cómo estamos en los momentos actuales en la economía, y luego vamos a centrar un poquito más en la economía europea. Luego, si te parece, vamos más a la economía general. En los datos que tenemos, como es sabido, en la eurozona, durante el primer trimestre de este año, el Producto Interior Bruto cayó un 3%, en términos reales cayó un 3%, y en el segundo trimestre cayó un 15%, sobre el mismo trimestre del año anterior. Bueno, esto no es ninguna broma, o sea, esto es una caída importante. Y no sabemos bien lo que está pasando en el tercer trimestre y cómo está esto. ¿Tenéis vosotros desde París una idea un poquito más clara de cómo va el tercer trimestre en Europa y si estamos saliendo ya de esto, ¿no? ¿Y a qué velocidad? Bueno, como tú dices, la información ahora mismo es todavía muy parcial, ¿no? De hecho, el trimestre todavía probablemente no ha terminado, por lo cual no podemos tener una buena información. Pero lo que es importante resaltar es lo que tú has dicho, ¿no? Que es que el parón del segundo trimestre es excepcional por cualquier medida histórica, yo diría, ¿no? Y es un grado de excepcionalidad tan alto que nos debe hacer pensar que la recuperación va a ser difícil. Mucha gente dice que es mucho más fácil parar que arrancar o que rearrancar. Bueno, hemos experimentado que hemos podido parar de una forma muy abrupta y estamos experimentando todavía cómo arrancar, ¿no? La percepción a nivel general, yo diría, es que la recuperación se está produciendo, dependiendo de cuáles eran tus expectativas, se puede estar produciendo más rápido de lo que pensabas o más despacio. Yo diría que hemos pasado en un ciclo donde al principio había una expectativa de que iba a ser una V muy rápida, muy al principio de la crisis, yo diría en los meses a lo mejor de abril o así. Después pasamos a que a lo mejor esto se iba a alargar demasiado en el tiempo, iba a ser un problema bastante perdurable el conseguir una recuperación, y ahora yo creo que estamos en un grado intermedio, ¿no? Donde mi percepción es que la expectativa de recuperación está siendo un poco mejor en el último mes, en agosto y principios de septiembre, de lo que se percibía a lo mejor que podría ser en julio, pero que no va a ser una recuperación de muy rápida, ¿no? Sino que tendremos una recuperación probablemente que se alargue a lo largo de este año y del que viene. Las expectativas yo creo que hay ahora es de recuperaciones de niveles del PIB de principios de este año para finales del año que viene, es decir, finales del 2021. Así que no va a ser una recuperación obviamente muy rápida, pero esperemos por lo menos que sea estable. Todavía hay mucha incertidumbre, sinceramente, ¿no? Y estos temores sobre una segunda ola de contagios, porque al final debemos de reconocer que en este caso clarísimamente el shock ha sido externo a la economía. Es un shock sanitario y estamos gestionando una crisis que es fundamentalmente sanitaria y humana, ¿no? Y donde la economía es un mecanismo que utilizamos para poder tener una gestión adecuada de los impactos de ese shock, pero que no es en sí mismo la razón fundamental o la crisis fundamental que hay que gestionar, ¿no? Además ha sido un shock simultáneo de demanda y de oferta, las dos cosas, ¿no? O sea, en ese sentido, hombre, yo decirte que desde aquí, desde España, lo que se refiere a España, pues también la incertidumbre es, yo creo que un poquito más todavía que en Europa. Los datos que vamos teniendo de la economía española en el tercer trimestre, pues son datos un poco decepcionantes, un poco no, bastante decepcionantes. Obviamente el sector turismo pues, ha tenido un impacto muy importante y ha sido muy negativo en el tercer trimestre. Y un poco la idea, me decía el otro día un amigo mío, yo creo que tenía bastante razón. Y posiblemente lo que vamos a tener no es una
la salida en V de una raíz cuadrada, sino el logotipo de Nike, decía, ¿no? Que es, bueno, si acuerdas, deportivo, es y luego salida un poco más despacio, y es a eso a lo que tendríamos que acostumbrarnos, me parece, pero sobre todo lo que reina ahora es la incertidumbre. Pero para salir de todo esto, déjame recordar, bueno, pues los esfuerzos tan enormes que hemos hecho en Europa, o que estamos haciendo en Europa para tratar de salir de esto. Desde el punto de vista fiscal, pues tenemos los avales del Banco Europeo de Inversiones, tenemos las líneas del MEDE, la ampliación de las líneas del MEDE a 240.000 millones de euros, tenemos esto que hemos llamado, este fondo que hemos llamado SURE, el fondo para afrontar el problema del desempleo, por 100.000 millones, de los cuales España ha recibido ya o va a recibir 20.000, y luego tenemos esta maravilla del Recovery Fund, esto que hemos llamado Next Generation, que han llamado en la Comisión Europea, por 750.000 millones, que comprende tanto créditos como subvenciones. Esto desde el punto de vista fiscal. Pero por si fuera poco, desde el punto de vista monetario, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés a cero. Hemos anunciado lo que llaman los peltros, que eran los eltros que teníamos antes, los créditos a medio y largo plazo a la banca, pero ahora unos ampliados por la pandemia. Y luego el quantitative easing, la compra de valores por parte del Banco Central Europeo a través de la llamada PEP, ampliado de una forma pues prácticamente ilimitada. De manera que hoy lo que estamos haciendo todos, lo está haciendo España y otros países, pues es afrontando el déficit presupuestario, pues pagando lo que hay que pagar, emitiendo deuda que después nos compra estupendamente el Banco Central Europeo, y además vamos a recibir todo esto otro mi pregunta es, ¿y todo esto tiene sentido? ¿Todo esto es suficiente? ¿No nos estamos pasando? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo creo que ante grandes males, grandes remedios, ¿no? De alguna manera que, pues, probablemente el confinamiento total de la población fue una situación verdaderamente excepcional. Ya te estábamos hablando de que la caída de la actividad económica también ha sido excepcional por medidas históricas. Pues es importante que se pongan encima también todos los instrumentos que haya posibles para intentar atacar la situación. Más allá de si es suficiente o no, yo creo que lo que es verdaderamente importante de resaltar, y es lo que tú has resaltado, yo creo que correctamente, es el tamaño y la coordinación y la rapidez de la respuesta a nivel europeo. Porque además de todo lo que has dicho, que son medidas a nivel europeo, después están todas las medidas que han puesto los gobiernos nacionales, obviamente, ¿no? Las medidas a corto plazo, con moratorias, con programas de garantías de préstamos, con apoyo a grupos más vulnerables en la sociedad, ¿no? Que también es un mecanismo muy importante. Pero lo que es verdaderamente novedoso de esta crisis, yo creo, es esa rapidez y esa coordinación en la actuación europea, tanto en la parte monetaria, que fue muy rápida y casi inmediata, yo diría, como en la parte más fiscal y de coordinación de políticas fiscales, que también ha sido probablemente única en la historia europea y que nos ha permitido atacar la crisis con un grado de cohesión interna dentro de Europa, con un grado de mensaje hacia la sociedad de que estamos trabajando juntos en este problema que probablemente en el pasado no teníamos, ¿no? Y que estamos pudiendo implementar adecuadamente en este momento. Yo creo que esto es lo más importante, o lo más que más importante, lo verdaderamente diferencial de la respuesta de política económica de esta crisis, que hay muchas otras cosas que son diferenciales, porque obviamente es excepcional la situación con respecto a la crisis en el pasado, y sobre todo si hablamos de la gran crisis de hace 10 años, ¿no? Que no sé si seguirá siendo la gran crisis después de esta, espero que sí, pero bueno, esto todavía está por vivirla, pero la gran crisis de 2010, donde lo que se echaba en cara en aquel momento era la falta de cohesión y de coordinación en medidas europeas para afrontar la crisis conjuntamente. Sí, y esta vez hemos imitado más a los Estados Unidos en el sentido de ser más rápidos y más enérgicos desde el primer momento. Pero sí es verdad, sin embargo, que en última instancia de lo que estamos hablando siempre es de cómo salir de la recesión mediante un aumento del gasto público en todos los países, y por tanto un aumento muy importante de los déficits presupuestarios. Déficits que se cubren en su gran mayoría, como decía antes, pues con emisiones de deudas que son compradas después por quien quiera comprarlas, pero en la práctica por los bancos centrales. Y aquí la cuestión es, y no estamos aquí mezclando y confundiendo la política fiscal o presupuestaria con la política monetaria.
no está esto. Lo digo porque como economistas que somos tú y yo, estamos muy acostumbrados a separar una cosa y la otra, y de pronto nos vemos que el mundo en este momento está cambiado. ¿Cómo ves ese asunto? No, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que siempre he hablado más que mezclarlo. El término, digamos, que se utiliza más a menudo es el apoyo y la coordinación, ¿no?, de la política fiscal y la política monetaria para apoyarse mutuamente. Pero también es cierto, yo creo, Juanjo, que tenemos que ser conscientes, particularmente en la parte de política monetaria, que vamos con un reto muy importante desde más de 10 años, que es la falta aparente de capacidad de los bancos centrales de cumplir sus objetivos de inflación. De cumplir sus objetivos de inflación de medio plazo, donde teníamos una falta de inflación subyacente importante, unos tipos de interés que ya estaban bajos probablemente estructuralmente en el conjunto de todas las economías occidentales, y que ahora con esta crisis pues, nos lleva más en esa dirección, ¿no?, hacia tipos más bajos durante más tiempo, a unas perspectivas de inflación que todavía no tenemos claro cuándo los bancos centrales van a poder conseguir obtener esos objetivos. De hecho, incluso el mes pasado hemos tenido, ¿no?, los comentarios de la Reserva Federal en reevaluar potencialmente sus objetivos primarios en cuanto al peso relativo de estabilidad de precios y crecimiento o desempleo. Entonces, ese reto está ahí subyacente. Ese reto yo creo que refleja otros aspectos más importantes y estructurales de la globalización, ¿no?, de la globalización, del cambio tecnológico, ¿no?, de muchas dinámicas que nos había llevado ya antes de esta crisis a estar, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en políticas económicas que yo diría estaban en el límite, pues teníamos políticas monetarias muy, no sé si tensionadas, pero desde luego en áreas ya, digamos, poco convencionales o no ortodoxas, y políticas fiscales que ya estaban en niveles de endeudamiento público altos. Es verdad que Europa había hecho bastante trabajo y los déficits estructurales de la mayoría de los países de la zona euro no eran altos, pero los niveles de deuda sí que eran altos. Y esta crisis nos empuja más en esas dos dimensiones, tanto en la monetaria hacia el reto de la inflación como en la fiscal hacia el reto de la deuda. Ya, pero ¿por qué el reto de la inflación? Vamos a ver. En definitiva, lo que estamos haciendo es algo que está inventado desde hace mucho tiempo. En la España de la posguerra, el Estado cubría sus déficits pues con deuda que compraban los bancos, y luego los bancos pignoraban esa deuda en el Banco de España, de manera que al final era el Banco de España el que estaba financiando. Y esto, decíamos, tiene un problema, que es la inflación, y por eso un plan de estabilización en España y tal. Y en este momento lo estamos haciendo, no ahora ya, desde la crisis anterior también, y ahora mucho más. Lo estamos haciendo a nivel mundial, generando una cantidad enorme de base monetaria, multiplicando por ya no sé cuánto el balance de los bancos centrales, y resulta que con todo eso decimos, no solo hay inflación, la inflación es negativa en los momentos actuales en Europa, y estamos muy lejos de cumplir eso, y la pregunta es, ¿por qué no hay inflación? Oye, qué poco sabemos de economía, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? ¿Te lo preguntas a ti mismo? Sí, y a ti. Estoy tratando de que me ayudes a pensar. No, lo sabes también como yo, que es la gran paradoja a la que nos llevamos enfrentando desde hace. ¿Verdad que sí? La gran paradoja es dónde está la inflación. ¿Dónde está la inflación? ¿No? Y este es un debate que nos lleva a medio plazo. Por eso antes lo vinculé. Yo creo que en cierta medida está vinculado a los grandes cambios estructurales que se están produciendo pues desde la integración de la globalización, de las nuevas tecnologías, en Europa también, y en los países, no solo en Europa, en otro país desarrollado como Japón, ¿no? Los retos demográficos, todo esto está de alguna manera introducido en la coctelera, que como tú dices, como economistas no conocemos muy bien, conocemos los inputs, pero no conocemos muy bien cuál es la fórmula que genera el output, es verdad, sí. Que es el output de aparentemente crecimiento sin inflación, ¿no? Ya, es verdad. Pero al final, si los bancos centrales terminan siendo meras agencias de financiación del déficit público, pues la cuestión es dónde está su independencia, ¿no? Yo leía hace poco que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es, puesto que política monetaria y política presupuestaria están bastante unidas, pues hacer un órgano que fuera independiente de técnicos de política monetaria y fiscal conjunta. Lo cual me pareció, bueno, eso es una propuesta de The Economist. Cuando uno es periodista puede hacer ese tipo de propuestas, pero puede que tenga razón. Lo digo todo esto porque quizá, hombre, lo que yo te sugiero es, como este es un tema importante, ¿por qué no hay inflación y cuándo va a haberla y qué va a pasar si la hay?
pues celebrar una sesión de continuidad en el futuro sobre esto. Y yo te invitaría y mientras tanto lo vamos pensando, porque ya se ve que ninguno de los dos lo tenemos muy claro todavía. Bueno, muchas gracias. Ninguno de los dos ni nadie parece tenerlo muy claro. Y los propios banqueros centrales que dicen, bueno, ¿y yo qué más puedo hacer? ¿Todavía generar más dinero? ¿Todavía generar más base monetaria? Pero en fin, esto es uno de los grandes temas que tenemos. Yo te animaría que hagas esa sesión y yo asistiré no de ponente, sino de participante, porque tendré mucho interés en aprender. No, pero te preguntaremos. Oye, cambiando un poco, o moviéndonos un poco más, de todas formas, a la política fiscal. Además de todo eso, de esa confusión entre política monetaria y política fiscal que nos tiene a todos los otros actores un poco perplejos también, preguntándonos cuál es el límite de eso, hay otro tema que también nos tiene perplejos, ¿no? ¿Y cuál es el límite de la deuda pública? Todos estamos incrementando la deuda enormemente, y junto con el límite de la deuda pública, pues cuál es el límite del peso del sector público en la economía, porque como consecuencia del COVID, algunos lo que tememos es que vamos a tener al final una economía pues prácticamente estatalizada, ¿no? Y estamos avanzando hacia allá, ¿te parece? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que son dos cosas un poco distintas, ¿no? El límite de la deuda pública, como tú sabes también como yo, que con los tipos de interés tan bajos y negativos, ese límite depende en gran medida del nivel medio de tipos, ¿no? Y entonces, obviamente, si creemos que, y yo no digo que esté en esa posición, ¿no? Pero si creemos que los tipos van a permanecer bajos durante mucho tiempo, el nivel medio de deuda sostenible es más alto, ¿no? Porque obviamente el coste del pago de esa deuda y del servicio de la deuda es menor, con lo cual hay un poco de endogeneidad. En cuanto al segundo aspecto, yo creo que es un aspecto que es importante, ¿no? El Estado está tomando una acción muy proactiva y probablemente adecuadamente, ¿no? Para gestionar esta crisis. Esa acción tiene que ser proactiva tanto en el periodo de entrada como en el periodo de salida. Yo creo que el periodo de salida de la crisis no tiene que llevarnos a una reestructuración, si es necesario, de nuestro sistema productivo, pero una reestructuración que para conseguirla requiere el dinamismo del sector privado. Entonces, aunque el Estado tome una participación importante temporal, yo desde luego no espero que sea una participación estructural y que permanezca en el tiempo, ¿no? Sino que favorezca un poco el alisamiento del shock inicial y el proceso de reestructuración, pero que no impida desde luego el proceso de reestructuración. Esto es muy importante, ¿no? Bien. Algunos de los participantes ya sabe que nos pide que pongamos más pies a tierra, es decir, por esto son elucubraciones teóricas de economía, pero que creo que son básicas, ¿no? Porque son las que nos hacemos todos, pero en fin, con un poco más pies a tierra, con unas cosas más concretas. Nos dice, pero en todo ese tema, ¿qué países se van a recuperar antes? ¿O qué dicen los indicadores? Nos lo pregunta Fernando José G. No le localizo, perdona, Fernando. ¿Qué indicadores tenemos? Me imagino que está queriendo decir en el contexto europeo. ¿Hay algún país que esté...? Sí, puedo decir. En el contexto europeo la percepción que tenemos es que obviamente ha habido el impacto del COVID ha sido asimétrico, no ha sido homogéneo en todo el conjunto de la Unión, ¿no? Y la perspectiva que tenemos es que los países, digamos, del noreste de Europa han tenido un menor impacto y probablemente una capacidad de recuperación también más rápida en el tiempo que los países del sur de Europa y el oeste, donde el oeste también incluye el Reino Unido, porque el Reino Unido sabemos que está teniendo unas dificultades también importantes para gestionar la crisis del COVID, ¿no? Esto obviamente va a fluctuar mucho también dependiendo, yo diría, no solo de países, sino también de sectores y de preponderancia de sectores en las economías, ¿no? Porque pues, el impacto de medio y largo plazo del COVID probablemente también tenga un mayor impacto sectorial. Y pues esto, hablando, y tú lo has mencionado antes, yo creo, ¿no? Pero en el contexto de España, pues obviamente la dependencia del turismo y particularmente del turismo extranjero, pues lleva a que ese sector esté más afectado que otros sectores y como resultado de esto, pues que la recuperación probablemente en ese aspecto sea a lo mejor más lenta o desde luego, dado la crisis será más profunda, pues el impacto de la recuperación debe que ser más rápido, ¿no? Yo también lo veo así, sí. Va a ser más lenta en España, sí. Pero ¿y algún otro... hombre, ¿qué sectores, más sectorial, pues, qué sectores parecen más dinámicos y qué país está más centrado en esos sectores? ¿O tienes alguna idea? Bueno, los sectores más dinámicos, y esto lo vemos claramente, son los sectores que apoyan más a la parte, digamos, que han sido sustitutivos de la economía presencial por la economía virtual, ¿no? Entonces, pues, el reto que tiene Europa en este aspecto, yo creo, es que muchas de las
de esas tecnologías y las empresas más dinámicas en esos aspectos no están localizadas en Europa. Y este era un reto que Europa ya tenía antes, ¿no? La preponderancia pues, de las empresas de Internet, de las empresas de la tecnología. Entonces, pues hay países nórdicos, pues, por ejemplo, Estonia, es un país muy pequeñito, poco representativo, pero siempre es paradigmático, ¿no?, de su uso de las nuevas tecnologías y de la economía virtual. Pues Estonia está teniendo una recuperación relativamente mucho más rápida. No quiero compararlo porque no es, obviamente es un país con 1,5 millones de habitantes que no es comparable al conjunto de la Unión, pero es paradigmático del uso de esas tecnologías, ¿no? Entonces, ahí el componente sectorial yo creo que sí va a ayudar. Ya. Sí, y ahí antes de cerrar este tema económico, que podríamos estar hablando mucho más tiempo de él, ya tendremos más sesiones de continuidad a lo largo del curso con esto, pero hay un tema antes de cerrarlo, digo, que a mí me parece muy interesante y que quizás se nos ha ido. Cuando hablamos de las políticas aplicadas por la Unión Europea y hablamos de este Recovery Fund, la financiación de este Recovery Fund de 750.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, es que también hablamos de unas cantidades, 750.000 millones, yo hay meses que no los gano, por tanto me parece que son unas cantidades que nos desbordan a todos, ¿no? Pero esta cantidad, este fondo, financiado mediante deuda europea, el hecho de que se financie por primera vez un fondo tan importante con deuda europea, este es un cambio estructural muy importante, me parece a mí, en la Unión Europea. No sé cómo lo valoras y no sé en qué medida el Brexit, el hecho de que ya no tengamos a los ingleses delante con nosotros, pues ha podido facilitar algo así, y también en qué medida, por la misma razón, pues el Brexit pues va a hacer que la Unión Europea avance un poco más hacia algo más estructurado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, no sé si la gente hablaba, si recuerdas, para ti que eres del momento hamiltoniano de Europa, ¿no? Bueno, esto se refiere obviamente a Hamilton como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que fue el que primero tuvo la idea de hacer una misión conjunta del Estado Federal Americano, ¿no? Pero bueno, no sé si es un momento hamiltoniano, pero desde luego es un momento importante en Europa, ¿no? Este reconocimiento de que Europa como entidad tiene capacidad fiscal, porque tiene capacidad de endeudarse, y esto es digamos, la muestra básica de tu capacidad fiscal. Puedes ir pedirle dinero a alguien porque vas a tener capacidad de generar dinero para devolvérselo. Y las autoridades públicas generan dinero a través de su capacidad fiscal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un paso muy importante. Todavía tiene que articularse en los detalles, todavía tiene que después la Unión Europea emitir en los mercados y captar este dinero. La expectativa parece que es buena por lo que he oído de los roadshows que han hecho, ¿no? de los test de mercado que han hecho de cómo serían las emisiones. Pero esto todavía son detalles que tienen que trabajar ahora de aquí a final de año, ¿no? Esperemos que esté operativo para finales de año. Pero desde luego, como mensaje básico, es un mensaje fundamental, ¿no? Que la Unión Europea tiene capacidad fiscal propia, desde luego es un mensaje fundamental. Me parece un cambio básico, un cambio estructural fundamental, sin duda alguna. Bueno, pues si te parece, nos centramos un poquito más en temas de banca, porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Y tener aquí al presidente de la Autoridad Bancaria Europea y no hablar de banca, pues sería un poco raro, ¿no? Oye, vamos a hablar de la banca en general y luego, si me lo permites, primero la banca en general y luego un poco más de la banca europea. De la banca en general, te voy a hacer una pregunta amplia. La banca como tal, los bancos como tal, pero eso tiene futuro. Esa forma de intermediación financiera entre los ahorradores y los consumidores e inversores, por un lado, esto tiene futuro. Lo podríamos poner de otra forma, si te parece. Podríamos hacer una especie de análisis DAFO, de estos de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades del sector bancario de cara al futuro. ¿Cómo lo ves? Porque este es un tema, me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo va a ir eso? Bueno, sin lugar a dudas, la intermediación financiera tiene futuro. Esto nadie lo discutiría, ¿no? Pero la bancaria es de poner en medio una entidad que se hace responsable frente a unos de... Bueno, en última instancia, hombre, la banca lo que está haciendo es vender a sus clientes de pasivo liquidez, o sea, unos pasivos que son aparentemente líquidos, pero que luego son invertidos por la banca en algo que no es líquido. Correcto. Y también está vendiendo seguridad, son pasivos
líquidos y seguros, que luego son invertidos en algo que tiene la seguridad que tiene. De manera que estamos, por eso me parece que el anterior gobernador del Banco de Inglaterra hablaba de los banqueros como brujos, ¿no? La alquimia de la banca, ¿no? La alquimia de la banca. Este era el asunto, sí. Bueno, tú las has descrito. Dos de las funciones básicas de la banca es, primero, la transformación de la liquidez, que decimos, ¿no? Coge los pasivos que están disponibles aparentemente líquidos para los depositantes y los transforma en financiación a medio y largo plazo para los tomadores de préstamos. Y el segundo punto es una capacidad de gestionar riesgos de los activos, que los gestiona de una manera que al final consigue una cierta rentabilidad para sus pasivos. Estas dos funciones tendrán que producirse en el futuro. Tienen que seguir produciéndose en el futuro sin lugar a dudas, ¿no? O sea, la gestión activa de los riesgos alguien los tendrá que realizar y la gestión de la liquidez también se tiene que realizar. Si se va a realizar a través de una entidad única, si se va a realizar a través de mediadores diferenciados para esas dos alternativas, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo pensar, ya tenemos hecho, por ejemplo, muchos fondos de inversión, ¿no? Que ofrecen distintas ventanas de liquidez a sus depositantes, invierten en activos a su vez que les ofrecen y les garantizan liquidez. Ahí ya existe también una cierta preocupación sobre la transformación de la liquidez que hacen esos fondos, ¿no? Si recuerdas, por ejemplo, al principio de esta crisis hubo momentos de verdadera tensión en los mercados financieros con lo que se llaman los fondos del mercado monetario, ¿no? Los money market funds, que son esa parte donde básicamente de la gestión de fondos de inversión que está fuera de la banca, que están en la parte de ofrecer inversión más líquida para los inversores y después la capacidad de tener esa liquidez a veces se ve tensionada. Y eso, en la legislación actual, como tú muy bien sabes, está complementado con el acceso al Banco Central para proveer esa liquidez por la banca. Entonces, esa función, pues de alguna manera se tendrá que realizar en la sociedad futuro. Es cierto que la tecnología permite muchas cosas. La tecnología permite pues, una intermediación mucho directa, lateral mucho más eficiente que antes, con lo cual muchos intermediarios en muchos aspectos de la sociedad han cambiado sus modelos de negocio. Y aquí podemos pensar en agencias de viajes, agencias inmobiliarias, cualquier otro sector que esté vinculado a la intermediación se ha visto afectado. Esa función de la banca pues, se verá afectada. Y esto podemos hablar después sobre los retos estructurales que tiene la banca. Pero las dos funciones de transformación de liquidez y de gestión activa de riesgos, de inversiones, esas dos funciones yo creo que perdurarán. Y el impacto concreto de esta crisis del COVID sobre la banca, que a mí me parece que pueden ir por dos lados, ¿no? Por un lado, lo que acabas de decir tú, es decir, el avance de la tecnología. En 6 meses hemos avanzado más en la aplicación tecnológica que en los últimos 10 años. Y la prueba es esta sesión que estamos dando que estamos teniendo de esta forma, ¿no? Pero es verdad que vamos a salir de aquí con un conocimiento tecnológico y con una aplicabilidad de la tecnología muchísimo mayor. Y eso, me pregunto, ¿no es un riesgo para la banca? Y el otro riesgo para la banca es, vamos a ver, la banca ahora no ha sido por primera vez, gracias a Dios, no ha sido la culpable ante la opinión pública de la crisis, sino al contrario, parte de la solución. Pero parte de la solución sobre la base de lanzar sobre la banca un incremento de crédito muy importante, por tanto un incremento fuerte de los riesgos que pudieran dar lugar después a dificultades en no demasiado tiempo, ¿no? Entonces, todo esto son impactos del COVID sobre la banca. ¿Os preocupa la autoridad bancaria europea? Sí, nos preocupa, por supuesto que sí, pero yo te diría, como tú muy bien lo has vinculado, son impactos de características distintas, ¿no? Yo diría el primero, el impacto tecnológico, es una tendencia que ya estaba ahí presente. Nosotros, si yo miro los análisis de vulnerabilidad que hacíamos del sistema bancario a finales del año pasado, ¿no? Antes del COVID-19, y resaltábamos ciertos riesgos a los que se enfrentaba la banca, de una forma muy sencilla, los poníamos en 3, ¿no? Uno es la rentabilidad, que podemos hablar de ella, y aparte esa rentabilidad venía vinculada a los bajos tipos de interés, pero hay una baja rentabilidad en el sistema bancario en general europeo. El segundo era el reto del cambio tecnológico, y el tercero era un cierto exceso de capacidad en ciertas partes del sistema que necesitaba reestructurarse.
Bueno, el segundo es al que has estado haciendo referencia, ¿no? Y esa tendencia claramente se ha acelerado. Es un reto que la banca ya tenía, su transformación tecnológica, y ahora el COVID no ha hecho nada más que acelerarlo. La banca ha demostrado en los primeros momentos de la crisis que podía operar 100% virtualmente, no solo la banca, sino todo el conjunto del sistema financiero, algo que si me hubieran preguntado en enero, diría, ojalá no tengamos que experimentarlo, y porque no estaría seguro cuál sería la respuesta, y lo hemos experimentado y ha salido relativamente bien. La mayoría de los bancos han podido operar en el día a día 100% virtual con sus clientes sin disrupciones verdaderamente importantes. Y esa transformación seguirá y se ha acelerado y es importante que la banca lo haga cuanto antes. El segundo punto nos preocupa como resultado del COVID. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros creemos, y es un mensaje que hemos mandado, ¿no?, que ahora a la banca lo que le viene en los próximos meses pues es un incremento de la morosidad. Es un incremento de la morosidad derivado del deterioro del ciclo económico. Parte de ese deterioro de la calidad crediticia va a depender de la evolución económica en su conjunto, pero parte también va a depender del conjunto de medidas que se han puesto para paliar los daños económicos del COVID, en particular los programas de garantías que han puesto muchos gobiernos y que también la Unión Europea está poniendo para las partes más vulnerables y más afectadas de la sociedad, pero parte va a transmitirse a la banca. Y ese saneamiento de todo ese proceso, primero, tiene que hacerse de una forma objetiva y una forma relativamente eficiente. Y esto lo hemos transmitido y creo que los bancos están siendo muy prudentes en este aspecto. No es bueno, digamos, como se dice en inglés, kick the can down the road o dar patadas hacia adelante, sino es mejor hacer un asesoramiento y una evaluación pausada, teniendo en cuenta todos los posibles componentes que pueden afectar esa evaluación, pero adecuada de cuál es el riesgo que cada uno tiene en cada momento y ir provisionando de acuerdo a esas expectativas, claro, si es necesario. Eso es muy importante. Y ese es el proceso en el que la banca ya está, yo creo que desde el principio del tercer trimestre, probablemente desde el principio, pero los primeros meses eran sobre todo sobre dar liquidez y asegurarse que hay digamos, eficiencia operativa, que las cosas funcionaban, pero en ese asesoramiento la banca está claramente y debe continuar haciéndolo durante los próximos meses, como he dicho, sin prisa, teniendo en cuenta toda la información que es relevante, pero también con una evaluación honesta y puntual de los riesgos a los que se enfrentan. Claro, pues todo esto en una banca como la europea, que fíjate, yo tenía los datos aquí, cuando la comparas con la banca norteamericana, cuando ves el beneficio neto en el segundo trimestre de este año de la banca norteamericana ha sido casi el 0,50%, y la banca europea, que tiene un beneficio neto negativo del menos 0,06% sobre activos totales medios. Son los porcentajes. Quiero decir, sobre una banca como la europea, que tiene un problema de rentabilidad fundamental. Y ya empalmo, si quieres, con esto, porque el tiempo se nos va, y una de las soluciones que estamos buscando es decir, pues a ver si incrementamos la rentabilidad a través de fusiones bancarias. Y abrimos así, me parece, el capítulo de fusiones. ¿Las estáis desde la European Banking Authority, estáis estimulando las fusiones? Luego hablamos de esta española, de la que tenemos en los momentos actuales. Pero ¿la European Banking Authority está empujando en este sentido? Bueno, yo no diría que estamos empujando, pero si recuerda, acabo de hablar de cuáles eran los 3 retos que habíamos identificado antes del COVID para la banca, ¿no? Uno era el reto tecnológico, otro es la falta de rentabilidad del sector, al que tú has hecho referencia ahora, y que sinceramente en los próximos trimestres, pues ese reto que ya existía antes no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque obviamente los tipos van a estar más bajos durante más tiempo, la actividad económica está más débil, y acabamos de hablar del posible incremento de la morosidad, con lo cual el reto de la rentabilidad está ahí. Y también mencioné el exceso de capacidad en ciertas partes del sistema, ¿no? En cierta parte del sistema europeo en su conjunto. Con lo cual nosotros decíamos que el mecanismo más eficaz para operar, porque debe ser el que los gestores tienen verdaderamente palancas, es en la eficiencia y en los costes. Y tienen que mejorar en su tasa de eficiencia y de costes, porque, bueno, como sabes, el ratio costo-income, ¿no?, de la banca europea no ha mejorado en los últimos 4 años, ¿no? Sino que en ese sentido, en ese aspecto, pues la banca no ha sido capaz de mejorar sus costes a una tasa mejor de la que mejoraba sus ingresos. Con lo cual ahí tienen que actuar en mejorar su modelo de costes
y las fusiones como mecanismo para reducir costes operativos, pues es un mecanismo más y válido, ¿no? Y nosotros creemos que es importante que se trabajen esos mecanismos. Yo, más que empujarlas o no, yo creo que no hay que hablar de fusiones por fusiones, no hay que hablar de oportunidades de negocios y de visiones de negocios. Y puede haber fusiones que funcionen. Yo creo que también está importante que haya salida ordenada de entidades. Las que no son buenas, por decirlo de una manera muy económica, tiene que funcionar la dinámica schumpeteriana. Los buenos, la creación destructiva, ¿no? Los bancos buenos que crezcan y ganen cuota de mercado, los bancos malos que salgan del mercado de forma ordenada, y que el sector en su conjunto sea capaz de reorientarse hacia un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo. Este es el reto que tiene, ¿no? Y en concreto, claro, ya veo por algunas preguntas que van cayendo por aquí, ¿no? No me perdonan que teniendo al presidente de la Autoridad Bancaria Europea no le pregunte si tiene alguna opinión formada sobre la fusión concreta en España o es una fusión más, es decir, ¿ha respondido a alguna preocupación concreta de la Autoridad Bancaria Europea o es una fusión más como... Como te dije, es una fusión que va en línea de los aspectos generales que nosotros marcamos que es bueno para que trabaje. Entiendo que es una fusión que tiene que haber un conjunto de sinergias, que va a haber un conjunto de mejoras de eficiencias en costes y que va a ayudarles a mantener un modelo sostenible hacia el futuro, con lo cual es una fusión que cumple con los criterios básicos para que la fusión sea eficaz. Sinceramente no conozco los detalles de la misma para poder hacer un assessment específico de ello, ni me corresponde a mí, ¿no? Pero para eso está el supervisor y, en primer lugar, obviamente, los órganos de gobierno de las dos entidades que tienen que asesorar y evaluar el proyecto que se les pone encima de la mesa. Pero sí que responde a esta necesidad agregada que creemos que tiene el sector de reestructurarse y de resolver sus problemas de rentabilidad y de exceso de capacidad. Ya. ¿Cómo queda? Yo hay un tema ahí, eso no es una pregunta, esto es una cuestión que me hago yo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo queda ahí la participación del Estado en la banca resultante de esto? Vamos a ver, porque yo no he entendido bien, no sé si tú lo has entendido mejor, o a lo mejor todavía no se sabe, si esta es una fusión entre dos entidades para la creación de una entidad distinta de ambas, pero suma de las dos, o si es una fusión por absorción de una por parte de la otra. Porque en el primer caso, me parece a mí, si es una fusión de ambos, bueno, pues el gobierno español, que tiene ahora parece que es el 64% de Bankia, pues pasaría a tener el 14-15% de la fusionada. Bueno, estaría diluida su participación, pero sería participación de una entidad, si todo ha ido, como tú has dicho muy bien, más rentable y por tanto, pues una participación que valdría más, ¿no? O si fuera por la otra vía, es decir, si lo que hubiera es una adquisición de Bankia por parte de CaixaBank, entonces ahí lo que habría sería una entrega de dinero, me imagino yo, a los accionistas de Bankia, con lo cual el Estado desaparecería en su participación, simplemente se evitaría cobrar me parece que son los 12.000 y pico millones, que es lo que vale su participación ahora, y habríamos perdido 17 o 18.000 millones ahí sin más, ¿no? Por tanto, me parece a mí que, según cómo se haga esto, pues esto puede tener unos efectos u otros, ¿no? Y no sé qué te iba a preguntar, a lo mejor no te voy a preguntar nada, simplemente decir que yo tengo esto. Yo no conozco los detalles, pero como tú has dicho, el fondo depende de cuál es el mecanismo de pago, ¿no? Claro. El mecanismo de pago es acciones de la sociedad resultante o es un mecanismo de pago en el que se paga con caja. Y entonces, los accionistas que opten por esa caja, pues dejan de participar en ese proyecto empresarial. Eso yo creo que no está definido ahora mismo. Y ahora recuerdo cuál era mi pregunta. Me preguntaba, y esas cosas no las consultan a la Autoridad Bancaria Europea, ¿no? No estáis en ese... No, por supuesto que no. Eso son conversaciones, como he dicho antes, ¿no? Primero son los órganos de administración de las entidades las que lo deben evaluar. Y después están los supervisores. En este caso sí que tienen que hablar con el Banco de España, que es el supervisor nacional, conjuntamente con el Banco Central Europeo. Que por las dos entidades son, dentro del contexto europeo, las llamamos sistémicas, son de las grandes, que están bajo supervisión directa del SSM, que es el última instancia del Banco Central Europeo.
Oye, yo tengo muchísimas más cosas de banca, pero se nos va el tiempo y tenemos un montón de preguntas que se refieren a distintos temas de los que hemos tocado hasta ahora. Si te parece, nos centramos en esto. Cerramos aquí este capítulo de banca y nos centramos en eso. Recordar también que nosotros vamos a tener, de todas formas, en el mes de abril, el encuentro bancario que hacemos todos los años en el IES, y ahí pues nos gustaría invitarte, si es que puedes, y desde luego pues vamos a profundizar más en estos temas bancarios, ¿no? O sea que si te parece ahora, pues vamos un poco a ver las preguntas que nos han llegado, las cuestiones que nos han llegado. Una que veo, dice uno, si el dinero es tan barato y no hay inflación, que es lo que hemos dicho, si viene una crisis nueva, ¿qué ocurrirá? ¿Podrá aguantar el sistema? Pues es verdad. ¿Hasta dónde llegamos? La verdad es que esta pregunta también nos lo hacíamos con la crisis anterior. Es decir, si hay una nueva crisis, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que nos ha llegado una nueva crisis. Por tanto, sigue la pregunta, pero aumentada, ¿no? ¿Tienes alguna reacción a esta? Yo estoy de acuerdo. Vamos, el principio básico que dicen en particular en este aspecto, los bancos centrales es que tienen instrumentos y tienen capacidad de actuación y margen todavía, ¿no? Por lo cual yo estoy convencido de que el margen existirá. También creo que como sociedades tenemos una capacidad de adaptación mayor de la que pensábamos. Volviendo al mundo de la banca, ¿no? Si hace 10 años preguntáramos a los bancos si podrían sobrevivir periodos, digamos, de multianuales, como estamos viviendo, ¿no? De tipos de interés negativos, pues probablemente la respuesta de aquel momento hubiera sido que no, que eso sería imposible. Y es verdad que con dificultades y desde luego la situación del entorno, como ya hablando bancario, es exigente, pero la banca sigue trabajando y realizando su función social, ¿no? Ya. Mira, hay otro que plantea otro tema que a mí me parece también muy interesante. Empieza diciendo apasionante charla, o sea, es Gonzalo Figueroa, que le apasiona la economía, como a ti como a mí, ya somos tres. Dice, se rumorea que puede haber depreciación del dólar por emisión monetaria y por ende, para inyectar dinero en elecciones, mayor impuesto a la riqueza. Dice, no sé, entiendo esto bien. ¿Qué piensan de esto? ¿Es posible? ¿Qué impacto en Europa ven? Gonzalo Figueroa, la pregunta debe venir de fuera de Europa. La cuestión que yo creo que se plantea aquí, efectivamente, es el impacto que toda esta descoordinación monetaria o toda esta locura monetaria de financiación del gasto público puede tener y está teniendo sobre los tipos de cambio. Efectivamente, pues hemos tenido una apreciación fuerte del dólar y en los momentos actuales estamos teniendo una apreciación también importante en los últimos días, por lo menos, del euro. Bueno, todo esto no es inocuo, todo esto tiene sus efectos. No estamos con muy poca coordinación en todos estos temas. Déjame concretarlo un poco más. Tú, como European Banking Authority, tienes un counterpart en los Estados Unidos, un American Banking Authority, con el que tú puedas hablar de todas estas cosas. Sí, fíjate, yo creo que en grado de coordinación de conocimiento a nivel global, no tanto de las políticas que está aplicando como de las medidas que se toman, yo creo que ese grado a nivel de los supervisores, de los reguladores, es muy alto. Es muy alto y existe un buen conocimiento y una buena coordinación. Eso no significa que después las medidas sean exactamente iguales por todos, sino que cada uno a lo mejor puede percibir que dada la situación específica de su área de competencia tenga que tomar unas medidas u otras, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de regulación bancaria pues ha habido mucha coordinación en lo que se llama el Comité de Basilea, pero en la parte financiera, más en su conjunto, el Consejo de Estabilidad Financiera y el G20, como sabes, ha tenido una labor muy activa de coordinación. Bueno, yo diría que la coordinación es alta en ese sentido, ¿no? Eso no implica que, como tú has dicho, las medidas son tan excepcionales, se han puesto tan rápidas, que esté teniendo impactos importantes y movimientos financieros importantes, ¿no? Una de las paradojas, por ejemplo, que existe más allá de los tipos de cambio, que no hemos mencionado ahora, pero probablemente hasta ahora, pero es una paradoja que yo creo que a nivel global, pues como toda paradoja, es difícil de explicar, es lo que se llama el aparente desconexión entre el comportamiento de los mercados financieros, de los activos financieros globales, ¿no? Donde parece que ha habido una revalorización de muchos activos muy rápida después del shock inicial, y el comportamiento de la economía real, ¿no? Donde vemos que, como hablabas tú antes, pues que la recuperación no va a ser en forma de V o de raíz cuadrada, sino un poco más alargada en el tiempo, ¿no? Pues esta es una gran desconexión, donde pues obviamente ahí el precio del tipo de cambio es un activo financiero más, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos muchas cosas que no entendemos bien ahora mismo.
Bueno, en este sentido, en España hemos tenido mayor coordinación porque no ha habido esa recuperación de los mercados financieros, o no por lo menos al mismo nivel. Bueno, no lo ha habido tanto en el mercado de renta variable, es cierto, ¿no? Pero, pues volviendo al debate sobre el incremento de la deuda pública, sí que es verdad que se mantiene de forma estable, ¿no? Ya. Oye, luego, Pilu Delgado nos pregunta, o dice, que las medidas fiscales de apoyo a las empresas y a las familias no pueden mantenerse en el largo plazo debido a su efecto sobre la deuda. Yo creo que tiene razón, esto no puede ser, no es infinito. Y la pregunta que se hace es, ¿cuáles son las previsiones para la morosidad bancaria cuando esos flujos se reduzcan o desaparezcan en Europa y en España? Yo creo que tiene toda la razón, ¿no? O sea, esta preocupación, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, como he dicho antes, ¿no? Nosotros tenemos la previsión de que la morosidad se va a incrementar en los próximos trimestres en la banca, ¿no? El grado del incremento de la morosidad ahora mismo es difícil de predecir por dos fenómenos, por dos factores, ¿no? Uno es el grado de recuperación y de rapidez en la recuperación. Tenemos mucha incertidumbre, como hablamos al principio de esta conversación. Y después, segundo, las medidas que se han puesto para ayudar a esos prestatarios, pues varían mucho por sector, por grupo de la sociedad que se encuentra vulnerable, pues digamos parados, autónomos en el contexto español es de este tipo, y también por país. Son medidas nacionales de país, muchas de ellas, con lo cual su grado específico de absorción de pérdidas no lo tenemos todavía bien medido ni lo podemos captar. Sabemos que se incrementará, pero estoy de acuerdo que son medidas que por su propia naturaleza son temporales. Y es importante, yo diría, incluso no solo que terminen esas medidas rápido, también una vez que pasemos a la recuperación, sino el segundo aspecto, si se permite hacer, ¿no?, la limpieza de los préstamos fallidos, morosos que se produzcan en ese proceso, que algunos de ellos tendrán gran participación del Estado, dado los programas de garantías, se gestionen de una forma activa también, que no suponga una losa importante en su gestión para la reestructuración empresarial en el medio plazo. Bueno, la verdad es que todo esto yo creo que nos debería llevar a algo. Hombre, yo no lo quería, a ver si lo entendemos bien, a ver si me explico bien. Hablo de la resolución bancaria en Europa, no porque todo esto nos iba a llevar a la muerte de algunos bancos, pero no está mal ir preparando los temas. Y uno ve la experiencia que hemos tenido hasta ahora de los mecanismos de resolución y no parece muy eficaz, ¿no? Porque aquí cada país luego va por su cuenta en este sentido, ¿no? Parece, ¿no? Ahí tenemos bancos italianos, Italia haciendo lo que quiere, Alemania haciendo lo que quiere, y esto no parece avanzar mucho, ¿no? Y con todo esto, ¿qué nos falta en ese sentido para de verdad lograr una auténtica unión bancaria en Europa? No solo en cuanto a resolución, sino... Sí. En cuanto a resolución, yo creo que tú estás apuntando un punto que bueno, lo has puesto de una forma a lo mejor, para mi percepción, excesivamente descriptiva o caricaturesca. No es que todo el mundo haga lo que quiere. Tenemos un marco, ¿no?, regulatorio, que es la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, pero es una directiva. Entonces, al ser una directiva, como tú muy bien sabes, en el contexto europeo eso significa que no es la misma norma para todos, sino que hay unos principios básicos y después hay un desarrollo normativo nacional. Dentro de esa directiva, además, tenemos una distinción entre los bancos grandes, digamos, de importancia sistémica, cuya resolución está a cargo de la Junta Única Europea de Resolución, y los bancos pequeños que están en el entorno más nacional. Yo creo que aquí tenemos poca experiencia también en resolución, ¿no?, en la aplicación de esta directiva, y lo que tenemos que trabajar es para asegurarnos que se aplique de una manera que sea, no voy a decir homogénea, porque la directiva en sí misma ya no implica una homogeneidad, pero sí que sea al menos homogénea en cuanto a principios y resultados básicos, de tal manera que no genere la percepción, ¿no?, de que es café para todos, y sobre todo de que es idiosincrática en función de la capacidad de negociación de un país o de un ente en concreto, de para si es más o menos onerosa en sus principios básicos, ¿no? Yo creo que es importante que seamos capaces de resolver bancos sin que sea traumático, sin que generen problemas de estabilidad financiera. Oye, confiamos en ti y en otras instituciones. En la European Bank Association me están advirtiendo de que nos estamos pasando ya del tiempo. De manera que yo tengo que pedir perdón a todos aquellos que han formulado preguntas y no he podido meterlas porque son preguntas muy interesantes, pero vamos a tratar de responderlas, a ver si lo podemos hacer de manera individual.
y simplemente pues quisiera, uno, volver a decir que la sesión está colgada ahora en LinkedIn, y dos, darte las gracias, José Manuel, y decirte que por favor vente pronto por aquí, a ver si termina esto y nos deja viajar, y te tenemos pronto por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juanjo, y a vosotros por invitarme. Un abrazo. Buenas tardes a todos.